Pues sí, la distinción histórica, filosófica, entre las nociones de individuo y persona. Individuo, como la propia etimología de la palabra indica, pues alude a lo indiviso o indivisible. Porfirio, en la antigüedad, en una visión que sería muy influyente posteriormente en la época medieval, dio una definición de individuo como entidad singular e irrepetible que posee unos atributos propios. En la era moderna ha habido visiones más dispares sobre la noción de individuo, pero en general ha existido la tendencia a considerarlo como algo singular. Por ejemplo, Leibniz destacó la singularidad de cada individuo de forma extrema, aunque encontramos otra visión, por ejemplo, en Spinoza, al querer ver que los entes singulares serían modos de una sustancia única. Por su parte, Kant consideró que la noción de singularidad está determinada por la aplicación empírica de diversas categorías universales. Para Hegel, como parte de su filosofía dialéctica, el individuo meramente particular sería incompleto. Solo llega a superar la negatividad de su ser abstracto con el proceso de desenvolvimiento dialéctico. Se llega así a la idea de un individuo universal o concreto que es a la vez singular y completo. Xavier Zubiri ya en el siglo XX distinguió entre individualidad singular e individualidad estricta. Esta última viene a significar la constitución íntegra de la cosa con todos sus atributos, sean diferentes o comunes a otros individuos, y el ser humano sería un ejemplo. Pasando a una época contemporánea y desde un punto de vista biológico, el individuo es visto como un conjunto de células interrelacionadas y distinguibles en el espacio y en el tiempo de otro grupo de células de estructura similar. En cualquier caso, lo que llamamos individuo en el mundo orgánico depende en gran medida de la función en la que se le adscriba, por ejemplo, dentro de la especie, de la población, en cuanto a los genes, etc. Desde un punto de vista sociológico ya supone algo muy diferente, ya que, aunque obviamente el ser humano pertenece a una especie animal, la vida social lleva una peculiar transformación, llevando al individuo biológico a desarrollar una personalidad como tipo de variedad no existente, probablemente en la naturaleza. Vayamos ahora con la noción de persona. En la antigüedad, el término persona parece tener su origen en la máscara con la que el actor cubría su rostro. Por lo tanto, persona se confundía con personaje. Se dio en llamar persona a todos los seres humanos que difieren unos de otros, no ya por una máscara, sino por una fisonomía determinada y que de alguna manera actuarían sobre el mundo. De forma obvia, es un concepto muy diferente del que tendrán posteriormente los autores cristianos, aunque se puede intuir que algunos filósofos griegos ya asentaron la idea de la persona como personalidad, que trasciende la mera pertenencia del ser humano al cosmos o a la propia sociedad. Será en San Agustín donde encontremos una concepción de la persona que trasciende la relativa exterioridad abstracta para enfocarse en la intimidad concreta y real. Los filósofos cristianos llevaron sus reflexiones al terreno teológico y metafísico, aunque otros autores más recientes introducirán elementos psicológicos y éticos. En la época contemporánea se realiza ya una distinción entre individuo, que se define negativamente, es decir, un individuo lo es porque no es otro, y persona, que sería ya una entidad definible positivamente y con elementos procedentes de sí misma. El individuo estaría determinado, mientras que la persona es libre, constituida de forma ética y con capacidad de dotarse de sus propias leyes racionales. La persona es un fin en sí misma, no sustituible por ninguna otra, y el conjunto de todas ellas forman el mundo moral. Si lo queremos expresar desde un punto de vista religioso y algo simplista, el individuo está relacionado con lo material y la persona con una dimensión espiritual. No obstante, como han visto también algunas formas de fanatismo religioso, no puede decirse que individuo y persona, identificados respectivamente con materialismo y espiritualidad, constituyan dos realidades separadas. Ambas conviven en el conjunto del ser. Más recientemente y de forma más compleja se tiende a abandonar la condición esencialista de la persona, racionalidad, universalidad, para centrarse en la dinámica de sus actos, teniendo en cuenta también el peso de los factores volitivos y emocionales. Se ha realizado una distinción entre individuo, regido por los límites de factores psicofísicos y de su propia subjetividad, y persona, con la capacidad de trascenderse a sí misma y reconocer verdades objetivas, la moralidad o el sacrificio por amor hacia otra persona. Un filósofo cristiano como Jacques Maritain, a diferencia del mero individuo,
insistía en esa dimensión espiritual de la persona que tiene en cuenta su trascendentalidad. No obstante, esa trascendencia de la persona no tiene que tener necesariamente un carácter sobrenatural o misterioso. Puede ser hacia lo que se ha llamado históricamente Dios, pero también dirigida a una comunidad humana o incluso hacia el conjunto de la especie, algo que podemos llamar fraternidad universal. Sería, en cualquier caso, una trascendencia de la persona hacia un tipo de absoluto, que también ha sido criticada en nombre de la autenticidad y ser en sí mismo del propio individuo. Si nos ajustamos a la filosofía política, que en mi opinión de forma obvia resulta indisociable de otros campos como el psicológico o el moral, pues entramos en un terreno diferente y quizá más interesante. En términos muy generales, el individualismo que caracteriza la modernidad reclama, claro, una realidad formada por individuos y una sociedad en la que el sujeto individual sería la entidad básica, por lo que la sociedad se entendería entonces como un conjunto de individuos. La noción más peyorativa de individuo etiqueta al ser humano como átomo social, opuesto a determinadas realidades como la sociedad, el Estado, el resto de individuos, pero un significado más positivo aludiría a una serie de cualidades irreductibles como inherentes a un determinado ser humano. No tengo del todo claro si esta última acepción se acerca a lo que históricamente se ha dado en llamar persona, pero lo que sí estoy dispuesto a afirmar es que el anarquismo, o mejor, las ideas anarquistas, no se enmarcan necesariamente en la noción primera, la negativa, y si se hace así, se hará de una manera reduccionista. Esa concepción negativa del individuo por oposición a se la ha vinculado pues al contrato social, al liberalismo, al propio filósofo Max Stirner y en ocasiones, efectivamente, y sin que estemos de acuerdo, a diferentes corrientes que se han venido en llamar anarquistas. Por su importancia para la historia del anarquismo y también, por supuesto, para el asunto que nos ocupa, dedicaré un espacio al filósofo Max Stirner y a su obra El único y su propiedad. Este filósofo, que se caracteriza habitualmente como un individualista extremo, consideró que el universo que solo cobra sentido para cada ser humano, observado como único, sería el propio. El único estaría en constante peligro de alienación, permanentemente acosado por entidades que le son extrañas, y Stirner arremete en nombre de la voluntad individual contra toda causa general y contra toda abstracción que empujen a seducir al individuo e impidan el desarrollo de su individualidad y de su conciencia. Este filósofo alemán no parece entrar en esa distinción histórica entre persona e individuo, pero nos otorga una interesante visión en la que aboga por el ser humano concreto, dispuesto al desarrollo pleno de su personalidad, entendida como única, en lucha contra toda trascendencia e ideal con mayúsculas. Stirner no niega solo la dimensión espiritual y trascendente del ser humano, también lo hace de cualquier idea sacralizada, y ello se realiza en nombre de la auténtica realidad y el verdadero valor para él, que sería el individuo. En un primer vistazo, la mayor parte de los pensadores anarquistas, creadores de poderosas filosofías sociales, no parecen estar en la línea de Stirner, pero recordaremos que las ideas libertarias siempre han colocado al individuo como valor supremo. Tantas veces alabado por los anarquistas, pero también criticado, la filosofía del único es tal vez un complemento impagable a una visión libertaria que suele confiar en la dimensión social y moral del individuo, lo cual la acerca a ciertas concepciones históricas de lo que se ha venido en llamar persona. Puede decirse que las ideas anarquistas, de modo general, tratan de conciliar el individualismo con la cooperación social, con diferentes formas de socialismo o comunitarismo que no agreden a la libertad individual o que traten al menos de confirmarla en la justicia social. Resulta muy curioso que enemigos del anarquismo de diversa índole, desde un extremo y el contrario, le reprochen su supuesta condición colectivista por un lado o por otro su excesivo individualismo. Teorías anarquistas, hay muchas en la historia. Ninguna que merezca ser considerada como tal niega la libertad individual, la justicia o el equilibrio social. Hay autores y corrientes que han insistido en converger individualismo y personalismo, que sería una especie de síntesis de ambas tendencias. Todo ello en beneficio del bien común y sin caer en el totalitarismo. Yo creo que se le podrá poner la etiqueta nueva o vieja que se quiera. Se podrá especular filosóficamente de la manera que fuere, pero podemos estar hablando de una forma
de anarquismo. Ser individualista es hoy algo habitualmente peyorativo, sinónimo de estar atomizado por la sociedad de consumo y el capitalismo, o de convertirse en una persona que solo mira por sus intereses personales o individuales. Y vemos aquí la confusión lingüística de ambos términos. El individualismo que reclama el anarquismo yo creo que alude a un desarrollo pleno de la personalidad en cuestiones de intelecto y moralidad. Llámese, si se quiere, espiritualidad, lo cual podría entroncar con la concepción histórica de persona, pero sin disquisiciones metafísicas. En ese desarrollo pleno de la personalidad, los factores emocionales pueden buscar siempre un equilibrio, pero sin pedir nunca el sacrificio completo, algo que a mí me parece clave. Y por supuesto, sin perder nunca la posibilidad de cooperar socialmente ni de la solidaridad con el resto de individuos, el reconocimiento del otro. Y es que la adhesión a una causa ajena de modo altruista, al contrario de lo que sostienen ciertas concepciones liberales que sí serían meramente individualistas, no supondría desde esta perspectiva libertaria ningún sacrificio para el desarrollo individual. Todo lo contrario. Podemos observarlo como parte de ese desarrollo del individuo, máxime tratando de mantener cierta lucidez, profundidad y conciencia social. Hasta muy pronto.